y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 12 de marzo del año 2023. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Romanos capítulo 5, el versículo 12 al 17, sobre el tema, la gracia. Gracia. ¿Ha oído acerca del Titanic? Creo que es el naufragio más famoso de toda la historia. El imponente barco del Titanic se hundió un 14 de abril de 1912, un hecho importante en la historia de la humanidad. En ese tiempo era el barco más grande del mundo, enorme. Entonces solo sobrevivieron 612 de las 2.225 personas que iban a bordo. Los constructores de ese barco lo consideraban incapaz de hundirse, pero se equivocaron. Cuando se hundió después de estrellarse con un témpano de hielo, más de 1.500 personas fallecieron. Uno de los problemas del Titanic es que solo tenía botes salvavidas para la mitad de las personas que había a bordo. No había suficiente espacio para que todos se salvaran. No había manera en que todos cupieran en los botes salvavidas. Pero gracias a Dios, para nosotros, hermanos, si hay suficiente cupo en el bote salvavidas. Dios nos ofrece la manera de escaparnos del barco que está hundiendo y quedar a salvo. Y esa manera es suficiente para todos. La manera en que podemos ser libres de las consecuencias de nuestro pecado y vivir de verdad es por la gracia de Dios. Hoy muchas alabanzas, hoy el culto nosotros cantamos el tema de gracia, por la gracia de Dios que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? El viernes yo estaba diciendo una parte de esa anécdota. Imagínense ustedes a una pareja de ancianos que viven en una finca en ruinas. Apenas está a su alcance comprar un poco de comida y los medicamentos que necesitan. Ni siquiera tienen suficiente dinero para mantener la calefacción encendida todo el invierno. Poco después que ambos mueren, se descubre un enorme yacimiento de petróleo bajo la angustia y grana. Imagínense ustedes, todos sus años de pobreza los vivieron sobre una riqueza sin explotar. Es lamentable, pero hay muchos cristianos que pasan por la vida como esa pareja de ancianos. ¿Conocen lo esencial del cristianismo? Dios me salvó y algún día iré al cielo. Los cristianos pobres de espíritu no aprovechan el problema.
en estos días no aprovechan la reserva de la gracia del Padre Celestial que está disponible ahora mismo. No hay razón para esperar hasta llegar al cielo para comenzar a disfrutar de las riquezas de su favor que Él ya nos está prodigando. Por eso mire, las verdaderas riquezas no se miden en dinero, no se miden por la cuenta bancaria, sino por la abundancia de la gracia del Señor, de la gracia del Señor. Hoy el texto, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 17, podemos dividir en dos partes. Primeramente 12 al 14 y luego 15 al 17. Primeramente vamos a ver aquí 12 al 14. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos tenemos un antepasado, Adán. Eso nos hace a todos iguales. La raza humana es una sola porque todos descendemos de un solo hombre. Ese hombre tomó una mala decisión. Desobedeció el único mandato que Dios le había dado y se rebeló contra Dios. Y cuando toma esa mala decisión, el pecado entró al mundo. Es más, con el pecado vino ahora la muerte. Al ver la Biblia dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Si bien es cierto que el pecado entró por medio de Adán, todos hemos hecho lo mismo que hizo él. Dios no le va a condenar por el pecado de Adán, sino por su pecado, por nuestro pecado. La realidad es que todos hemos pecado. Hay personas que piensan justificarse ante Dios guardando las leyes. Si les pregunta cómo piensan llegar al cielo, le dirán, soy una buena persona. Trato de guardar los 10 mandamientos. Pero aquí está el problema. Santiago 2:10 no dice esto, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Lo que es cierto, lo que esto significa, es que no importa cuántas veces hemos guardado la ley, si la violamos una vez, ya somos culpables ante Dios. No nos hacemos justos por obedecer muchas veces sus leyes. Nos mostramos pecadores por las veces que hemos desobedecido. Por eso la Biblia dice, Romanos 3, versículo 10 al 12, en otro lugar aquí, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Nos podemos imaginar a toda la humanidad como pasajeros en un crucero que se está hundiendo. Podríamos hacer una gran fiesta en la cubierta del barco, pero eso no cambiaría el hecho de que se está hundiendo. Podríamos decir, si todos están aquí, las cosas no pueden estar tan mal, pero eso no cambiaría la realidad de que vamos a morir. Todos hemos pecado y nos estamos muriendo en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. El pecado nos está destruyendo. La gran noticia del Evangelio es que la historia no termina
allí. Gracias a Dios. Ahora mira aquí los versículos 15 al 17. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues por la transgresión de un solo hombre murieron todos. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo. La manera en que podemos ser libres de la consecuencia de nuestro pecado y vivir de verdad, hermanos, es por la gracia de Dios, que es Él nos ha dado por medio de Jesús. La gracia de Dios es el favor que Él nos muestra, sino que hagamos nada para merecerlo, nada merecerlo. Jesús contó una historia, ya nosotros sabemos muy bien esa parábola. Jesús contó una historia que demuestra la gracia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Es la historia de un joven que decidió irse de la casa para gozar de la vida. Le pidió a su padre que le adelantara lo que le iba a corresponder de la herencia. Y se fue a la ciudad para derrochar su fortuna en la mala vida. Pero un día se le acabó todo lo que llevaba consigo. Se vio y obligado a trabajar dando a comer a unos asquerosos cerdos. Por fin recapacitó y decidió entonces regresar a su padre. Pensó que de ninguna manera lo recibiría como hijo, pero quizás le daría trabajo como cualquier empleado. Sin embargo, cuando llegó a casa, su padre lo recibió con los brazos abiertos, le dio ropa nueva, calzado nuevo y un anillo para indicar que volvía a ser parte de la familia. También hizo una fiesta para celebrar su regreso a casa. ¿Qué merecía ese hijo en realidad? ¿Qué merecía ese hijo? Merecía en realidad el rechazo. Al pedirle al padre que le diera su parte de la herencia, le había dado a entender que más le servía muerto que vivo. El padre fácilmente le podría así haber dicho: estás muerto para mí, ya. Pero no lo hizo. Le dio todo lo que no merecía. No merecía. Así es la gracia de Dios. Recibe al pecador y le da lo que no se merece. Dios nos ofrece su gracia en base a lo que Jesús hizo por nosotros. Su sacrificio en la cruz es suficiente para pagar la deuda de todo el mundo. ¿Usted lo cree en esto? Amén. Gracias a Dios. El sacrificio de Jesús es suficiente para dar vida a todos. Es suficiente para deshacer todo el pecado de la humanidad.
y rescatarnos a todos de la muerte. El bote salvavidas tiene espacio para todos. Al principio hablamos sobre Titanic. El bote salvavidas tiene espacio para todos. Pero hay un detalle. Esa gracia se tiene que recibir. Hemos leído en Romanos 5:17. Aquí qué dice en realidad. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, ¿qué dice? Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Tenemos que recibir la gracia de Dios por fe. Tenemos que entregarnos a Él y confiar en Él si queremos ser salvos. Hay suficiente espacio en el bote salvavidas para todos, pero solo serán salvos los que dejan el crucero del pecado que se está hundiendo y se trasladan por fe a estar en Jesús. La Biblia declara que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice Romanos 10:9? Será salvo. Amén, amén. Si está aquí y nunca ha tomado esa decisión, es verdad, hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede dejar de ir rumbo a la muerte, a comenzar a vivir de verdad, para siempre. Pero es importante arrepentiéndose y le pide perdón. Entonces Él puede y quiere salvarnos. Si ya conoce a Cristo, es importante de compartirlo. Por eso Romanos 10:14 dice esto: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Hay gente que nos rodea que va rumbo a la destrucción, hermanos. Pasarán la eternidad sin Dios. Pero nosotros podemos mostrarles la solución. Única manera, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, comencemos con oración. Cuando nosotros oramos, entonces Dios cada momento prepara su corazón para recibir el mensaje. Él también nos mostrará cómo compartirle el Evangelio. Ahora es cuando. Ese es el momento para compartir a Cristo con amor, con sinceridad y con paciencia. Así que, hermanos, hoy la gracia de Dios, ¿qué hará usted con el Evangelio? Dios le bendiga a todos.